Hay noches que se quedan contigo para siempre y cambian todo lo que creías saber sobre ti mismo. Para Jacob Frost, esa noche fue la víspera de Navidad de 1882. Llevaba 15 años viviendo solo en las montañas de Colorado, aislado del mundo, cuidando viejas heridas que parecían no curarse nunca. Su cabaña se encontraba a kilómetros de la ciudad más cercana, cubierta de nieve y silencio. No esperaba visitas. No esperaba nada en absoluto. Entonces la encontró en su granero, una joven embarazada, medio congelada, apenas viva. Debería haber muerto allí fuera, en ese frío glacial. Pero cuando abrió los ojos y habló, sus palabras fueron tan inesperadas, tan llenas de algo que él había perdido hacía mucho tiempo, que todo cambió. ¿Qué le dijo a un hombre que había renunciado a la vida? Antes de volver al relato, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La mañana de Nochebuena comenzó como cualquier otra para Jacob Frost. Se despertó antes del amanecer en su tosca cabaña de madera, con el aliento empañando el aire frío, a pesar de las brasas que aún ardían en la chimenea de piedra. La cabaña era pequeña y funcional, construida por sus propias manos hacía 15 años, cuando llegó por primera vez a estas montañas. Una sola habitación servía para todo: dormitorio, cocina, sala de estar. En el altillo se guardaban los suministros y las pieles. Las paredes estaban bien selladas contra el viento y el techo era resistente bajo el peso de la nieve. Era un lugar construido para sobrevivir, no para estar cómodo. Un lugar construido para una sola persona. Jacob tenía 53 años. Aunque las montañas lo habían envejecido más allá de su edad, su rostro era como cuero curtido, con profundas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Su barba, que antes era de color marrón oscuro, ahora era casi toda gris, y la mantenía bien recortada con su cuchillo de caza. Sus manos estaban llenas de cicatrices y callos, manos capaces de despellejar un ciervo, reparar un techo o partir leña a temperaturas bajo cero. Eran manos que antes habían sostenido cosas más delicadas. Se vestía con varias capas: un traje de lana, pantalones de lona gruesa, camisa de franela y chaleco de cuero. Sus botas estaban gastadas, pero bien cuidadas, engrasadas regularmente contra la humedad y el frío. Todo lo que poseía tenía que ganarse su lugar. No había lugar para los sentimientos en una vida reducida a lo esencial. La rutina nunca variaba: encender el fuego, derretir nieve para obtener agua, hervir café tan fuerte que podría quitar la pintura, freír tocino salado y pan de maíz del día anterior en la misma sartén de hierro que había usado durante 15 años. Comía de pie, mirando por la única ventana la vasta naturaleza salvaje que lo rodeaba. Las montañas rocosas de Colorado se extendían en todas direcciones, con sus picos blancos contra el pálido cielo invernal. Los pinos ponderosa y los abetos de Douglas cubrían las laderas, con sus ramas cargadas de nieve. A esa altura, el aire era escaso y cortante, y traía el aroma del humo de leña y la resina de pino. La ciudad más cercana, Leadville, se encontraba a 37 kilómetros al sureste, un día duro de viaje, incluso con buen tiempo. Jacob no había estado allí en más de un año. Prefería que fuera así. Después del desayuno, revisó sus trampas. Las raquetas de nieve colgaban junto a la puerta, con marcos de fresno y correas de cuero crudo hechas por él mismo. Se las ató y salió a un mundo de silencio blanco. La nieve tenía 1 metro de profundidad en terreno llano y aún más en los ventisqueros. El cielo estaba gris, presagiando más nieve. Jacob sabía leer el tiempo como otros leen libros. Se avecinaba una tormenta y era fuerte. Hizo su ronda metódicamente. 6 trampas en un circuito de 3 kilómetros. 3 conejos y un zorro. Bastante bien. Reajustó las trampas, cobró la casa y siguió adelante. El trabajo físico le sentaba bien. Siempre lo había hecho. Le mantenía la mente ocupada y alejaba los recuerdos. Pero no del todo. Nunca del todo. Hubo un tiempo en que Jacob Frost era un hombre diferente, un hombre de familia, un marido y padre que vivía en una pequeña casa en St. Louis y trabajaba como carpintero y ebanista. Era bueno en su oficio, conocido por su destreza y sus precios justos. Su esposa, Catherine, había sido maestra de escuela, amable y culta. Su hija Mary era inteligente y curiosa.
siempre al lado de Jacob cuando él trabajaba, rogándole que le enseñara, que le dejara ayudar, que le dejara probar. Catherine murió primero. Los médicos lo llamaron tisis. Jacob la vio marchitarse durante 6 meses, cada vez más delgada y pálida, tosiendo sangre en pañuelos que ella intentaba ocultar. Murió en abril, cuando florecían los cornejos. Mary tenía 12 años. Jacob y Mary aguantaron 5 años más. Él se volcó en criarla, enseñándole su oficio. Ella tenía talento con la madera. Era capaz de ver las vetas y trabajar con ellas, no contra ellas. Iba a ser mejor que él. A menudo pensaba que ella iba a ser alguien especial. Entonces llegó la fiebre. La escarlatina se extendió por San Luis como la pólvora. Mary luchó durante 3 días. Jacob nunca se apartó de su lado. Ella murió sosteniendo su mano, con solo 17 años, toda su vida por vivir. Después de eso, Jacob no pudo quedarse. La casa estaba llena de fantasmas. El taller guardaba demasiados recuerdos. Catherine leyendo mientras él trabajaba. Mary aprendiendo a usar un cepillo, ambos riéndose de alguna broma privada. Vendió todo, se quedó solo con lo que podía llevar y se dirigió al oeste. Siguió avanzando hasta que las montañas lo engulleron por completo. Eso fue hace 15 años. 15 años de silencio y soledad. 15 años tratando de escapar del dolor. Al mediodía, Jacob estaba de vuelta en la cabaña. Desolló y preparó los conejos, raspó la piel del zorro y la estiró sobre un bastidor. Cortó leña y la apiló bajo el alero, donde se mantendría seca. Revisó el granero, una estructura adosada a 50 metros de la cabaña donde tenía a su mula, Silus, y a una vaca lechera llamada Bess. Ambos animales se preparaban para la tormenta que se avecinaba. Les preparó heno con la horquilla y comprobó que tuvieran agua. El viento arreciaba y la temperatura bajaba. A Jacob le dolían los huesos, viejas lesiones y tiranteses que le servían de barómetro personal. Iba a ser un golpe duro. Pasó la tarde dentro, reparando arneses y afilando herramientas, trabajos que mantenían sus manos ocupadas. Cuando la luz se desvaneció, se permitió un lujo que normalmente evitaba. De un baúl debajo de su litera, sacó un diario de cuero gastado. Había sido un regalo de Catherine en su 10º aniversario de boda. Para tus pensamientos, había escrito ella en la primera página, para que podamos envejecer juntos y recordar cómo éramos de jóvenes. Jacob había escrito en él fielmente durante años, observaciones sobre su trabajo, historias sobre Mary, cartas de amor a Catherine que ella leía y con las que se burlaba de él. La última entrada tenía fecha de 3 días después del funeral de Mary. Después de eso, páginas en blanco. Se sentó junto al fuego, con el diario cerrado en su regazo. A veces hacía eso en los días más difíciles. Lo sostenía como un talismán. Nunca lo leía. No podía soportar leerlo. Las palabras lo harían todo demasiado real, demasiado presente. La pérdida lo abrumaría. Afuera, el viento comenzó a aullar. La nieve empezó a caer densa y rápida. Jacob dejó el diario a un lado y preparó la cena. De nuevo, carne de cerdo salada, frijoles y café. Comió mecánicamente, sin saborear nada. Era Nochebuena. Se dio cuenta de que casi lo había olvidado. El tiempo tenía poco significado allí arriba. Los días se mezclaban, marcados solo por las tareas que requerían. Pero sí, era Nochebuena. El pensamiento no le producía alegría, solo un aburrimiento sordo. Hubo un tiempo en que la Navidad significaba algo. Catherine horneaba pasteles. Mary ensartaba palomitas de maíz para el árbol. Jacob tallaba pequeños juguetes de madera para esconder debajo de él. Las risas, la calidez y el amor llenaban cada rincón de su hogar. Ahora solo había silencio. Cuando la oscuridad se hizo total, Jacob apagó el fuego y se preparó para acostarse. La tormenta rugía ahora. El viento aullaba alrededor de las esquinas de la cabaña. La nieve golpeaba las paredes. Probablemente estaría aislado por la nieve durante días. Tenía suficientes provisiones, siempre las tenía. No estar preparado podía matarte en estas montañas. Se estaba quitando las botas cuando lo oyó. Débil, casi perdido en el viento. Pero allí estaba, un sonido procedente del granero. Jacob se quedó paralizado escuchando. Ahí estaba de nuevo. No era Silas ni Bess, era otra cosa, otra persona. Se volvió a poner las botas, cogió su rifle de encima de la puerta y salió a la tormenta. El viento intentó arrancar la puerta de las manos de Jacob mientras luchaba por salir. La nieve le azotaba la cara, escocía en la piel expuesta. El frío era brutal, le robaba el aliento de los pulmones.
No podía ver más allá de unos pocos metros. El mundo se reducía a un caos blanco y arremolinado. Conocía el camino al granero, lo sentía y lo recordaba. 50 metros, 50 metros. Lo había recorrido 1000 veces. Mantuvo una mano en la cuerda que había tendido entre la cabaña y el granero, precisamente por este motivo, para que le guiara a través de la tormenta cegadora. El granero se alzaba en la oscuridad, una sombra más oscura contra la noche. Jacob empujó la puerta, con el rifle listo, y se detuvo. Al principio pensó que era un montón de trapos tirados en la esquina, cerca del establo de Silas. Entonces, el montón se movió ligeramente y comprendió que era una persona. Alguien se había derrumbado en su granero. Jacob dejó el rifle a un lado y se acercó, arrodillándose en la paja. La figura era pequeña, encogida, cubierta de nieve que ahora se derretía en el relativo calor del granero. Apartó la nieve de lo que creía que era la cabeza y encontró un rostro. El rostro de una mujer, joven, con la piel pálida como la muerte y los labios azules. No se movía, no respiraba, por lo que él podía ver. Jacob se quitó el guante y le puso 2 dedos en el cuello, buscando el pulso. Allí estaba, débil, lento, pero allí estaba. Ella estaba viva, a duras penas. Hizo una rápida evaluación. Iba vestida para viajar, pero no para una ventisca. Un abrigo de lana empapado, botas finas, sin gorro, sin guantes. Su cabello oscuro estaba congelado en algunas partes, cubierto de hielo, y estaba embarazada, muy embarazada. Su vientre estaba hinchado bajo el abrigo inadecuado, hipotermia avanzada. Necesitaba calor inmediatamente o moriría en menos de 1 hora. Jacob no pensó, no dudó, la levantó. No pesaba casi nada y la llevó de vuelta a través de la tormenta hasta la cabaña. El viaje de vuelta fue más duro, luchando contra el viento con su carga, pero lo consiguió. Cerró la puerta de una patada y la tumbó en su litera, cerca del fuego. Trabajó con rapidez y eficacia. Le quitó la ropa mojada con frialdad clínica, la envolvió en todas las mantas que tenía y avivó el fuego hasta que rugió. Tenía la piel helada, especialmente las manos y los pies. La congelación era una posibilidad real. Llenó una palangana con agua tibia, no caliente, que podría matarla con tanta certeza como el frío, y sumergió con cuidado sus manos y pies. Ella no respondió, no se movió. Su respiración era tan superficial que tuvo que observar atentamente para ver cómo se elevaba y bajaba su pecho. Jacob había visto casos de hipotermia antes. Se la había tratado a sí mismo una vez, años atrás. Después de caer en el hielo, conocía los peligros. Sabía que calentar a alguien demasiado rápido podía detener su corazón. Sabía que, aunque hiciera todo bien, ella podría morir. Calentó piedras en el fuego, las envolvió en un paño y las colocó con cuidado alrededor de su cuerpo. Primero la temperatura central, luego las extremidades. Preparó un caldo ligero con carne seca e intentó que lo tomara. La mayor parte se le escurrió por la barbilla, pero algo ingirió. Era algo. Pasaron las horas. Jacob se sentó junto a la litera, controlando su respiración, ajustando las mantas, sustituyendo las piedras frías por otras calientes. La tormenta rugía afuera, sacudiendo la cabaña. Dentro, la luz del fuego parpadeaba sobre el rostro inmóvil de la mujer. Era joven, tal vez 25 años, tal vez menos, bonita con una delicadeza que parecía en desacuerdo con estas duras montañas. Sus manos, cuando las examinó, estaban ásperas por el trabajo reciente, pero mostraban signos de una antigua delicadeza. Llevaba un anillo en la mano izquierda, una sencilla alianza de oro desgastada, viuda, entonces, o esposa separada de su marido. En cualquier caso, ¿qué hacía allí? ¿De dónde había venido? ¿A dónde iba? Las preguntas se agolpaban en la mente de Jacob, pero no había respuestas. Solo esta frágil vida que intentaba preservar. Hacia medianoche, ella comenzó a temblar violentamente, con espasmos que sacudían todo su cuerpo. Jacob sabía que eso era bueno. En realidad, significaba que su cuerpo estaba tratando de calentarse. Le puso más mantas, le acercó piedras calientes y le habló con voz baja y firme. «Vamos, has llegado hasta aquí. No me falles. Sea lo que sea de lo que huyes, sea lo que te trajo a esta tormenta, has sobrevivido. Estás viva. Mantente con vida». No sabía por qué le estaba hablando. No había pronunciado tantas palabras en meses. Quizás en años, pero el sonido de su propia voz le parecía importante de alguna manera.
una cuerda para traerla de vuelta desde donde quiera que estuviera a la deriva. Los temblores disminuyeron gradualmente. Su respiración se hizo más profunda, más regular. El color, solo un poco, volvió a sus mejillas. Jacob se permitió un poco de esperanza. Alrededor de las 3:00 de la mañana, ella abrió los ojos. Jacob notó que eran grises, grises como el cielo invernal. Se fijaron en él lentamente, confusos, asustados. «Estás a salvo», dijo Jacob, con la voz ronca por la falta de uso. «Estás en mi cabaña. Te encontré en el granero. Estabas casi congelada». Ella lo miró fijamente, tratando de procesar lo que había oído. Movió los labios, pero no le salió ningún sonido. «No intentes hablar todavía», dijo Jacob. «Descansa. Vas a estar bien». Pero ella siguió intentándolo, con expresión urgente. Finalmente, apenas más que un susurro, las palabras salieron. «Recé para que alguien bueno me encontrara». La simple afirmación golpeó a Jacob como un golpe físico. Recé para que alguien bueno, como si hubiera un Dios escuchando, como si la bondad aún existiera en el mundo, como si Jacob Frost, un ermitaño amargado que se escondía de la vida, pudiera ser la respuesta a la oración de alguien. Abrió la boca para responder, pero ella ya había vuelto a caer en la inconsciencia. No era la quietud mortal de antes, sino el sueño, un sueño reparador y agotador. Jacob se recostó, conmocionado. Sus palabras resonaban en su mente. Recé para que alguien bueno me encontrara. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo había llamado bueno? ¿Cuándo fue la última vez que él mismo se había considerado así? Había pasado 15 años creyendo que no era nada, que su vida había terminado cuando murió su familia, que solo estaba esperando a que la muerte lo reclamara también a él. Pero esta mujer, esta desconocida, había rezado y de alguna manera, imposiblemente, había terminado en su granero, bajo su cuidado. La miró allí tumbada, con su vientre embarazado subiendo y bajando con cada respiración. 2 vidas que ahora dependían de él, quizás 3, si contaba la suya, algo que no había hecho en mucho tiempo. El peso de ellos se posó sobre sus hombros, la responsabilidad, el riesgo. Si la mantenía allí, tendría que cuidarla, alimentarla, protegerla, asistirla en el parto, muy probablemente porque no había forma de llevarla a un pueblo con ese tiempo. ¿Y después qué? Lo más seguro, lo más inteligente, sería sacarla de allí tan pronto como pasara la tormenta, enviarla a donde quiera que se dirigiera y volver a su soledad. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que no lo haría. No podía. Ella había dicho que rezaba para que alguien bueno la encontrara. Quizás, solo quizás, aún quedaba algo bueno en él, algo que valiera la pena salvar. Y quizás la idea era aterradora y emocionante, a partes iguales. Quizás salvarla de alguna manera también lo salvaría a él. El amanecer fue gris y amargo. La tormenta no daba señales de amainar. Jacob no había dormido. Se sentó junto a la litera, vigilando, avivando el fuego, comprobando su pulso y su respiración cada pocos minutos. Ella seguía durmiendo, su cuerpo luchando por recuperarse de su roce con la muerte. El bebé se movía de vez en cuando, una ondulación en su vientre que fascinaba y asustaba a Jacob. Una nueva vida luchando por nacer, una vida que moriría si él fallaba. Pensó en el diario que tenía debajo de la litera, en las páginas en blanco tras la muerte de Mary. Había dejado de escribir porque había dejado de vivir. Solo existía, solo aguantaba. Quizás eso estaba a punto de cambiar. La mujer se movió y murmuró algo que él no pudo entender. Su mano se movió hacia su vientre, instintivamente protectora incluso mientras dormía. El anillo de bodas reflejaba la luz del fuego, un pequeño círculo de oro contra su pálida piel. Alguien la había amado, se había casado con ella, le había puesto ese anillo en el dedo, le había hecho promesas. ¿Dónde estaba esa persona ahora? Probablemente muerta, dado el anillo y sus circunstancias, otra viuda, otra alma marcada por la pérdida. Al menos tenían eso en común. Jacob se puso de pie y estiró los músculos entumecidos por tantas horas sentado. Tenía que ir a ver a los animales, atender sus propias necesidades, pero le costaba dejarla sola, aunque fuera solo por unos minutos. ¿Y si se despertaba? ¿Y si necesitaba algo? Llegó a un compromiso. Iría rápidamente al granero y volvería. Silas y Bess estaban bien, tranquilos y calentitos. Se dio cuenta de que la mujer que yacía en la esquina del granero había dejado un pequeño bulto.
Lo cogió y regresó a la cabaña. Dentro ella seguía durmiendo. Dejó el bulto sobre la mesa y lo abrió con cuidado. Había varias mudas de ropa gastadas y remendadas, una pequeña cantidad de dinero, una fotografía en tinta de un joven con ropa de minero y en el fondo, envuelto en un paño, un pequeño caballo de madera tallado. Jacob lo cogió y lo giró entre sus manos llenas de cicatrices. La artesanía era sencilla pero sincera, hecha con amor, sino con habilidad. Un juguete para el bebé, hecho por el hombre de la fotografía, muy probablemente. Hecho por un padre que nunca vería a su hijo. El peso de su pérdida, combinado con el suyo propio, era casi abrumador. Dos personas unidas por la tragedia y las circunstancias, cargando con el dolor como piedras en sus bolsillos. Pero ella había rezado y Jacob la había encontrado. Y tal vez, en la matemática de la providencia, eso significaba algo. Dejó el caballo de madera sobre la repisa de la chimenea, donde ella pudiera verlo al despertar, como recordatorio de que no estaba sola, de que alguien se preocupaba por su supervivencia, de que incluso en lo más profundo del invierno, en el corazón de la oscuridad, aún podía haber luz. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Adentro, dos personas destrozadas se refugiaban juntas, y algo que podría haber sido esperanza comenzaba a echar raíces. El tercer día amaneció despejado y frío. El cielo era de un azul brillante que dolía al mirarlo. Sarah ya tenía fuerzas para caminar por la cabaña, aunque se cansaba fácilmente. Jacob la observaba moverse, fijándose en cómo se colocaba una mano en la parte baja de la espalda, en su ligero contoneo al andar. El bebé era grande y nacería pronto. La idea le aterrorizaba y le obsesionaba a la vez. Después del desayuno, Sarah hizo algo que le sorprendió. Empezó a ordenar la cabaña, no a limpiar. Ya estaba limpia. Jacob la mantenía así, pero ella la ordenaba, haciendo pequeños cambios que suavizaban la dura funcionalidad del espacio. No tienes que hacer eso, dijo Jacob. Necesito hacer algo. No puedo quedarme sentada esperando a que me atiendan. Te estás recuperando. Ya estoy lo suficientemente recuperada y necesito sentirme útil. Hizo una pausa y miró a su alrededor. Es una buena cabaña, Jacob. Sólida, bien construida, pero parece un lugar para acampar, no para vivir. Yo vivo aquí. Tú sobrevives aquí. Eso es diferente. Jacob quería discutir, pero no pudo. Ella tenía razón. Esto no era un hogar. Era un refugio, un lugar para existir, nada más. Sarah se acercó a la ventana y miró el paisaje cubierto de nieve. Esto es precioso. Tranquilo. Entiendo por qué lo elegiste. No lo elegí por ser bonito. Lo elegí para alejarme. ¿Alejarte de qué? De todo. De todos. De los recuerdos. Sarah se volvió hacia él. ¿Funciona? ¿De verdad puedes escapar de los recuerdos? No, admitió Jacob. Te persiguen allá donde vas. Entonces, ¿por qué alejarte? ¿Por qué no volver a donde los recuerdos también son buenos y no solo dolorosos? Jacob no tenía respuesta para eso. O más bien, tenía respuestas, pero ahora le parecían endebles, examinadas a la luz de las amables preguntas de Sarah. Ella se movía por la cabaña, tocando las cosas con delicadeza. La cocina, la mesa, las sillas que Jacob había fabricado él mismo. «Eres un artesano», observó ella. «Están muy bien hechas. Yo antes era carpintera. ¿Qué ha pasado con tus herramientas? ¿Tu taller? Los vendí. Lo vendí todo. ¿Lo echas de menos? ¿El trabajo?» Jacob lo pensó. Al principio sí. Ahora apenas lo recuerdo. No me lo creo. No se olvidan habilidades como esas. Están en tus manos, en tus músculos. Aún podrías hacerlo. Aquí arriba no tiene sentido. Muchas cosas no tienen sentido si lo mides así. La voz de Sarah era suave pero firme. No siempre tiene que haber un sentido. A veces, hacer algo porque te hace feliz es razón suficiente. Jacob se apartó, incómodo. Ella estaba empujando los muros que él había construido con cuidado, deliberadamente. Muros que lo protegían de sentir demasiado, de desear demasiado, de esperar demasiado. Pero Sarah parecía entender cuándo empujar y cuándo retroceder. Cambió de tema. «Háblame de ellas, de tu esposa y tu hija, si quieres. ¿Por qué querrías saber de ellas? Porque te hicieron quien eres, porque eran importantes, porque creo que hablar de ellas podría ayudarte». Jacob se quedó en silencio durante un largo rato. Luego, sorprendiéndose a sí mismo, comenzó a hablar. Catherine era maestra, inteligente, amable. Le encantaban los libros, le encantaba aprender.
Leía a cualquiera que quisiera escucharla. A mí, a Mary, a los vecinos. Tenía una forma de hacer interesante incluso el tema más aburrido. Suena maravillosa. Era demasiado buena para mí. Sinceramente, nunca entendí por qué se casó con un carpintero cuando podría haber tenido a cualquiera. Quizás porque eras un buen hombre que la quería, continuó Jacob. Las palabras le salían con más facilidad ahora. Mary era brillante como su madre, curiosa por todo, siempre haciendo preguntas. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué cantan los pájaros? ¿De dónde viene la lluvia? Sonrió al recordarlo. A veces volvía loca a Catherine, pero en el buen sentido. ¿Cuántos años tenía cuando murió? 17, a punto de cumplir 18. Iba a hacer un aprendizaje con un fabricante de muebles en St. Louis. Ya era mejor que yo. Tenía un verdadero don para ello. Lo siento mucho, Jacob. Se acercó al baúl y sacó algo que había conservado incluso cuando vendió todo lo demás. Una fotografía tintada cuidadosamente conservada. Se la entregó a Sarah. Ella la examinó con atención. La imagen mostraba a un Jacob más joven, bien afeitado y con aspecto esperanzado, de pie detrás de una mujer sentada. Catherine era hermosa, de una forma tranquila, con ojos amables y una sonrisa dulce. A su lado había una adolescente, Mary, con la mano apoyada en el hombro de su madre. El parecido era evidente, los mismos ojos, la misma sonrisa. Son preciosas, dijo Sarah en voz baja. Se nota el amor que se tienen. Se ve en la forma en que están colocados, en la forma en que te miran detrás de la cámara. Fue tomada 2 años antes de que Catherine muriera. Uno de los últimos buenos momentos que pasamos todos juntos. Sarah trazó el contorno del rostro de Mary con un dedo. Parece que estaba llena de vida. Lo estuvo hasta el final. A Jacob se le quebró la voz. Luchó con todas sus fuerzas. 3 días de fiebre, delirando la mayor parte del tiempo. Pero hubo momentos en los que era ella misma. Me miraba e intentaba sonreír. Intentaba decirme que estaba bien. Incluso moribunda, intentaba cuidar de mí. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Jacob. No intentó ocultarlas. Sarah dejó la fotografía con cuidado y se acercó a él. Le puso una mano en el brazo. «Llevas demasiado tiempo cargando con esto tú solo», le dijo. No sabía cómo dejarlo ir. Ni siquiera sabía si debía hacerlo. Me parecía que los traicionaba, como si al dejar de sufrir dejara de recordar. El dolor no es la única forma de recordar. También puedes recordar la alegría, el amor, los buenos momentos. ¿Puedes hacerlo con Thomas? Sarah lo pensó. Yo también estoy aprendiendo. Es difícil. La pérdida es muy reciente. Pero intento pensar en su risa, en su amabilidad, en cómo volvía a casa sucio de la mina y aún así quería abrazarme. Esos recuerdos no duelen menos. Exacto. Pero se sienten más cálidos, más como un regalo que como una herida. Se quedaron juntos en la silenciosa cabaña. 2 personas que entendían la pérdida de una manera que la mayoría no podía. El silencio entre ellos era cómodo, agradable. Finalmente Sarah volvió a hablar. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Por qué guardaste la fotografía si guardaste todo lo demás? Jacob volvió a mirar la imagen. No lo sé. Quizás porque no podía dejarlo ir por completo. Quizás porque necesitaba una prueba de que era real, de que existían, de que no siempre fui esta persona vacía. No estás vacío, Jacob. Estás sufriendo. Eso es diferente, ¿no? Sí, vacío significa que no queda nada, pero tú estás lleno, lleno de amor que ya no sabes cómo expresar, lleno de dolor que no has procesado, lleno de recuerdos que temes afrontar. Eso no es estar vacío, eso es estar abrumado. Jacob se sentó pesadamente. ¿Cuándo te hiciste tan sabia? ¿La pérdida te destroza o te enseña? Estoy tratando de dejar que me enseñe. Sarah volvió a coger la fotografía y la estudió con más detenimiento. ¿Me hablarías de ellos? De verdad, cuéntamelo. No solo las partes tristes, sino también las buenas. Y Jacob lo hizo. Por primera vez en 15 años, habló de su familia. No sobre sus muertes, sino sobre sus vidas. Le contó a Sarah lo mal que cantaba Catherine, pero que aún así lo hacía. Le contó la costumbre de Mary de recoger piedras y guardarlas en los bolsillos hasta que sus faldas pesaban mucho. Le contó las cenas de los domingos, las perezosas tardes de verano y las mañanas de Navidad. Le contó los momentos normales y bonitos que conformaban una vida juntos, las cosas que había olvidado al centrarse en la pérdida, la alegría que había existido antes del dolor. Sarah escuchó,
Se rió de las partes divertidas, se emocionó con las conmovedoras, y poco a poco, Jacob sintió que algo cambiaba en su interior. Los recuerdos dejaron de parecerle armas y empezaron a parecerle tesoros, cosas que había que atesorar, no ocultar. Esa noche, colocó la fotografía en la repisa de la chimenea, junto a la Biblia y el caballo tallado. Ahora eran tres símbolos, tres recordatorios de que el amor que se ha dado una vez nunca muere del todo. Cambia de forma, se convierte en recuerdo, pero perdura. Sara se paró a su lado, mirando la repisa de la chimenea. Así está mejor, dijo. Ahora parece un hogar. Y Jacob, mirando la pequeña colección de objetos significativos, se dio cuenta de que ella tenía razón. Por primera vez en 15 años, esta cabaña se sentía como algo más que un lugar para sobrevivir. Se sentía como un lugar donde la vida podía suceder, donde la curación podía comenzar, donde dos personas quebrantadas podían ayudarse mutuamente a recordar lo que significaba estar completos. El cuarto día trajo más nieve, pero esta vez más ligera. Una nevada constante que amortiguaba los sonidos y hacía que el mundo pareciera más pequeño, más íntimo. Sara se despertó temprano, quejándose de dolor de espalda e inquietud. Jacob la ayudó a caminar por la cabaña, sabiendo que el movimiento aliviaría las molestias. ¿De cuánto estás?, le preguntó. De 8 meses, quizá un poco más. Es difícil decirlo con exactitud. Se frotó el vientre distraídamente. El bebé ha estado tranquilo hoy. Normalmente, da patadas todo el tiempo. Jacob sintió una punzada de preocupación. ¿Es eso normal? Creo que sí. Mi vecina de Fair Place, que tuvo 6 hijos, decía que se calman justo antes de nacer. Se preparan. Las implicaciones de eso se posaron sobre Jacob como una espera. El bebé nacería pronto allí, en aquella cabaña aislada, con solo él para ayudar. No tenía experiencia con partos, salvo por haber estado presente cuando nació Mary, y eso había sido hacía 20 años, con una comadrona y un médico presentes. Sarah pareció leer sus pensamientos. Estás preocupado. Deberías contar con la atención adecuada. Una comadrona, un médico. No hay nadie más. Todo irá bien, Jacob. Las mujeres han tenido bebés desde el principio de los tiempos. Nos las arreglaremos. Y si algo sale mal, entonces lo solucionaremos. Pero preocuparse no cambiará nada. Le tocó el brazo. Confío en ti. Ya me has salvado la vida. Creo que puedes ayudarme a traer este bebé al mundo. Su fe en él era aterradora, pero también le daba fuerzas. Alguien creía en él, confiaba en él. Eso significaba algo. Para distraerse de la preocupación, Jacob decidió abordar un proyecto que había estado evitando. El bebé necesitaría un lugar donde dormir, un lugar seguro y cálido, una cuna. Subió al desván y sacó herramientas que no había tocado en años. Sierras, cepillos, cinceles, todos cuidadosamente envueltos en tela engrasada. Eran las herramientas de Mary para su aprendizaje, que nunca llegó a realizarse. Las había llevado consigo hasta Colorado, incapaz de desprenderse de ellas, incluso cuando vendió todo lo demás. Sara lo observó mientras las colocaba sobre la mesa. Son unas herramientas preciosas. Eran de mi hija. Se las regalé cuando cumplió 16 años. Cogió un cincel y comprobó el filo. Seguía estando afilado. Ella las cuidaba muy bien, mejor que yo con las mías. ¿Qué vas a hacer? Una cuna para el bebé. A Sara se le llenaron los ojos de lágrimas. Jacob, no tienes por qué hacerlo. Sí, tengo que hacerlo. No puedo dejar que el niño duerma en un cajón o en una cesta. Empezó a revisar la madera que tenía almacenada, tablones toscos que había cortado para reparaciones, pero que nunca había utilizado. Además, no he hecho nada en años. Me parece bien empezar con esto. Pasó el resto de la mañana midiendo, planificando y esbozando diseños en un trozo de papel. Sara observaba de vez en cuando y le ofrecía sugerencias. Le sentaba bien volver a crear algo, utilizar habilidades que creía que había perdido. Por la tarde, estaba cortando madera y el sonido rítmico de la sierra llenaba la cabaña. Sara se sentó cerca, lijando las piezas que él ya había cortado, alisándolas. Trabajaban en un silencio cómodo, como lo hacen las personas cuando se sienten a gusto entre sí. ¿Por qué dejaste de hacer cosas?, preguntó Sara al final. Jacob se detuvo, lo pensó. Después de que Mary muriera, no podía soportar tocar las herramientas. Me recordaban demasiado a ella, a lo que nunca llegó a ser, así que las guardé. Pero las trajiste contigo.
No podía dejarlas atrás. Habría sido como abandonarla. Pasó la mano por una tabla, sintiendo la veta. La madera fue su primer amor. Antes que los chicos, antes que cualquier otra cosa, pasaba horas en el taller aprendiendo a leer la veta, entendiendo cómo se moldea la madera. Parece que tenía una verdadera vocación. La tenía. Habría sido una maestra artesana, mejor que yo, mejor que cualquiera que yo conociera. La voz de Jacob estaba cargada de un antiguo dolor. Eso es lo que más duele a veces. No solo que ella muriera, sino que todo su potencial muriera con ella. Todas las cosas hermosas que habría creado, toda la alegría que habría traído al mundo, desaparecidas. Sarah se quedó callada un momento. Luego dijo, quizá hacer esta cuna sea una forma de honrar eso, usar sus herramientas para crear algo hermoso, algo que traiga alegría. Jacob miró las piezas que tomaban forma bajo sus manos. No lo había pensado así. Ella querría que las usaras, que siguieras creando, que no dejaras las herramientas sin usar para siempre. Tienes razón. Jacob cogió una pieza y la examinó con ojo crítico. De hecho, ella se enfadaría conmigo. Dejar que unas buenas herramientas acumularan polvo. Eso era un pecado para ella. Trabajaron toda la tarde. Las manos de Jacob recordaban los movimientos, los ángulos, la presión necesaria. Era como volver a casa después de un largo viaje. Las herramientas encajaban perfectamente en sus manos. La madera respondía a su tacto. Se sorprendió sonriendo. De hecho, sonreía cuando una junta encajaba a la perfección. Sarah ayudó en lo que pudo, aunque se cansaba fácilmente. Sujetaba las piezas mientras Jacob trabajaba, le pasaba las herramientas y le animaba. Su presencia mejoraba el trabajo. De alguna manera, hacía que pareciera menos una tarea solitaria y más una colaboración. Al caer la tarde, la estructura básica de la cuna estaba terminada. Aún había que lijarla y darle los últimos retoques, pero la forma ya estaba ahí, sólida y sencilla, hecha para mecer suavemente. Es preciosa, dijo Sarah, pasando la mano por la madera lisa. Es funcional. Aún hay que trabajar en ella. No, Jacob, es preciosa. Se nota el cuidado en cada junta, en cada corte. Es más que un simple lugar para que duerma un bebé. Es una obra de amor. Jacob sintió que se le calentaba la cara. No estaba acostumbrado a que alguien viera el valor de lo que creaba. Me alegro de que te guste. A Thomas le hubiera encantado hacer algo así, pero no era hábil con las manos, no para trabajar la madera. Sin embargo, lo intentó. Ese caballito le llevó semanas. Ella sonrió al recordarlo. Llegaba a casa con astillas en los dedos, frustrado, pero seguía intentándolo porque era importante, porque era para nuestro hijo. El caballito es un buen trabajo hecho con amor, como tú has dicho. Eso es lo que más importa. Se sentaron juntos mientras caía la noche, mirando la cuna a medio terminar. Dos personas de vidas diferentes unidas por las circunstancias y la pérdida, creando algo nuevo, algo esperanzador. Jacob se dio cuenta de que era feliz, de verdad, genuinamente feliz. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que se había sentido así que casi no reconocía la emoción. Pero ahí estaba, una calidez en su pecho, una ligereza en su espíritu, un propósito, una conexión, esperanza. Miró a Sarah con la mano apoyada en el vientre y el rostro sereno a la luz del fuego. Ella tenía razón. No estaban vacíos, estaban llenos de amor, de dolor, de recuerdos, de posibilidades. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para construir una vida. Tal vez era hora de dejar de sobrevivir y empezar a vivir de nuevo. El quinto día amaneció con Jacob, dando los últimos toques a la cuna. Había trabajado hasta tarde la noche anterior, incapaz de parar una vez que había empezado. La pieza había quedado preciosa, con cada junta bien ajustada y los balancines suaves y equilibrados. Incluso había tallado un sencillo diseño en el cabecero, un pino que representaba estas montañas que los habían cobijado a ambos. Sarah lo observaba trabajar, pero él notó que estaba distraída. Sus ojos no dejaban de desviarse hacia la ventana, y su cuerpo se tensaba con cada ruido que venía del exterior. Cuando el viento sacudió las contraventanas, ella dio un respingo. ¿Qué pasa?, preguntó Jacob, dejando la lija. Nada, estoy bien. No estás bien. Llevas toda la mañana nerviosa. Sarah apartó la mirada, jugueteando con el anillo de boda que llevaba en el dedo. Probablemente no sea nada. Si te preocupa, no es nada. Se quedó callada durante un largo rato. Luego, de repente, dijo, no te he contado todo sobre por qué estaba allí,
sobre lo que pasó después de la muerte de Thomas. Jacob dejó a un lado la cuna y le prestó toda su atención. Te escucho. La historia salió lentamente, con dolor. Thomas no era solo un menor. Él y su socio, Robert Chris, habían encontrado una rica veta de plata que valía miles, tal vez más. Tenían pensado registrar la concesión y repartirla equitativamente, pero Thomas murió en ese derrumbe. Después del funeral, Robert vino a verme. Dijo que quería ayudar. Dijo que compraría mi mitad de la concesión, que me daría suficiente dinero para irme a Denver. Empezar de cero. La voz de Sarah temblaba. Le dije que no. La concesión era el legado de Thomas, todo lo que me quedaba de él. Quería explotarla yo misma, contratar gente, conservar lo que Thomas había construido. ¿Qué dijo Hendricks al respecto? Se enfadó. Dijo que una mujer no podía dirigir una explotación minera. Dijo que estaba siendo una tonta. Luego se marchó y pensé que eso sería el final. Sarah se abrazó a sí misma, pero volvió 2 noches después. Había estado bebiendo. Intentó forzarme. Dijo que si no vendía la concesión, la conseguiría de otra manera, casándose conmigo. Jacob sintió cómo una fría furia se apoderaba de su pecho. ¿Qué pasó? Luché con él, agarré el atizador de la chimenea y le golpeé. Cayó y se golpeó la cabeza con la esquina de la mesa. Había mucha sangre. Sarah estaba llorando. Pensé que lo había matado. Estaba aterrorizada. Corrí a buscar ayuda, pero cuando volví con el sheriff, Robert había desaparecido. Solo quedaba una mancha de sangre en el suelo. Entonces sobrevivió. Sí, pero cuando el sheriff lo encontró al día siguiente, Robert afirmó que yo lo había atacado sin motivo. Dijo que había intentado matarlo para quedarme con la concesión. Su hermano respaldó la historia y dijo que Robert le había contado que me tenía miedo, que yo lo había amenazado antes. El sheriff les creyó. La familia de Robert tiene dinero e influencia. Yo solo soy una viuda embarazada. ¿Quién me iba a creer? La voz de Sarah sonaba amarga. Emitieron una orden de arresto contra mí por intento de asesinato. El juez iba a retenerme para juzgarme, pero sabía que no tendría un juicio justo, así que huí. Por eso viajabas en invierno, por eso estaba sola. Iba a Denver, a casa de mi hermana. Pensé que si lograba salir de la jurisdicción de Fair Play, tendría una oportunidad. Pero llegó la tormenta y mi guía me abandonó. Y pensé que iba a morir allí. Miró a Jacob. Siento no habértelo contado antes. No quería ponerte en peligro. ¿Peligro por parte de quién? Robert no va a dejarlo pasar. La concesión vale demasiado. Vendrá a buscarme o enviará a sus hombres a buscarme. Y si me encuentran aquí contigo, podrían acusarte de dar cobijo a un fugitivo. Jacob se levantó y empezó a dar vueltas. ¿Intentaste matarlo? No, me defendí. Él me atacó primero. Te creo. Sarah lo miró sorprendida. ¿De verdad? He visto lo suficiente del mundo como para saber que el dinero y el poder pueden distorsionar la verdad. Y te conozco, Sarah. No eres una asesina. Me conoces desde hace menos de una semana. Sé lo que importa. Conozco tu carácter. Jacob dejó de caminar y la miró directamente. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? Antes de que Sarah pudiera responder, se oyó un ruido fuera. Caballos. Varios caballos. Jacob se acercó a la ventana y miró con cuidado. 3 hombres a caballo se acercaban a la cabaña. Tenían un aspecto duro. Eran profesionales, no agentes de la ley. Algo peor, cazarrecompensas. Entra en el sótano, dijo Jacob en voz baja. No, Jacob, no te lo permitiré. Por favor, Sarah. Ella debió de percibir la urgencia en su voz, porque se movió rápidamente y se metió en el pequeño sótano que Jacob le había mostrado días atrás. Él cubrió la entrada con una alfombra y muebles, para que fuera lo más invisible posible. Luego cogió su rifle, comprobó que estuviera cargado y salió al exterior para recibir a los hombres. Detuvieron sus caballos a unos metros de la cabaña. El líder, un hombre de rostro duro con una cicatriz en la mejilla izquierda, sonrió sin calidez. «Buenos días», dijo. «Estamos buscando a alguien. Una mujer embarazada llamada Sarah Brennan». «No conozco a nadie con ese nombre», respondió Jacob con serenidad. «Puede que no haya dado su verdadero nombre. Puede que haya dicho que se ha perdido y que tiene problemas. La buscan por intento de asesinato en Fair Play. Hay una recompensa por su captura». El hombre sacó un papel doblado de su abrigo y se lo lanzó a Jacob. Era un cartel de Se Busca. En él aparecía el rostro de Sarah, dibujado a partir de la descripción, y las palabras Se busca por intento de asesinato de Robert Hicks.
Recompensa: $500. Jacob le devolvió el cartel. Como ya le he dicho, no conozco a nadie con ese nombre. No he visto a nadie. Estoy solo aquí arriba. ¿Le importa si registramos su cabaña? Solo para asegurarnos. Sí, me importa. Esto es propiedad privada. La sonrisa del hombre con la cara marcada por cicatrices desapareció. No buscamos problemas, viejo. Solo hacemos nuestro trabajo. Y yo solo protejo mi hogar. Nadie lo registra sin mi permiso. Uno de los otros hombres, más joven y arrogante, se rió. ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararnos? Somos 3 y tú estás solo. Jacob apuntó con el rifle. Voy a hacer lo que tenga que hacer para proteger lo que es mío. Podéis iros de aquí pacíficamente o descubrir si un anciano todavía sabe cómo usar un rifle. Vosotros decidís. El líder levantó una mano, impidiendo que el joven desenfundara su arma. Tranquilo. No hay necesidad de violencia. Solo intentamos ganarnos la vida honradamente. No hay nada honesto en casar a una mujer embarazada por dinero. Es una criminal. Intentó matar a un hombre. Eso lo decide un tribunal, no los cazarrecompensas. Los hombres intercambiaron miradas. Jacob podía ver cómo calculaban las probabilidades, sopesaban las opciones. 3 hombres armados contra uno. Pero Jacob tenía la ventaja, la cobertura de la cabaña y, lo más importante, la mirada de un hombre que no tenía nada que perder. El líder debió de verlo en los ojos de Jacob, porque asintió lentamente. De acuerdo, nos iremos, pero estaremos atentos. Si ella está aquí, lo sabremos y volveremos. Hazlo. Los hombres dieron la vuelta a sus caballos y se marcharon, pero lentamente, para dejar las cosas claras. Jacob los observó hasta que desaparecieron entre los árboles y esperó 10 minutos más antes de llamar a Sara. Ella salió, temblando, con lágrimas corriendo por su rostro. Saben que estoy aquí. Volverán, tal vez, pero no hoy. Jacob, deberías entregarme. No dejaré que te arriesgues por mí. Esa decisión no te corresponde a ti. Jacob dejó a un lado el rifle y la tomó suavemente por los hombros. Te dije que ya no estás sola. Lo decía en serio. ¿Por qué? ¿Por qué harías esto por mí? Jacob lo pensó. Pensó en los 15 años de aislamiento, en elegir la muerte antes que la vida, el vacío antes que la conexión, en una mujer destrozada en su granero y en la sencilla oración que los había unido. Porque tenías razón, dijo finalmente. Llevo muerto 15 años. Tú me diste una razón para vivir. No voy a renunciar a eso. No voy a renunciar a ti. Te matarán. Lo intentarán. Pero yo tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué es? Tengo algo por lo que vale la pena luchar. Jacob la miró. Esta mujer que había entrado en su vida y lo había cambiado todo. Una vez me preguntaste si mi familia estaría orgullosa de mí. Quizás sí, quizás no. Pero yo quiero volver a estar orgulloso de mí mismo, y eso significa defender lo que es correcto, proteger a alguien que necesita protección, ser el hombre que era antes de que el dolor me convirtiera en un cobarde. Sara se abrazó a él, sollozando. Jacob la abrazó con torpeza al principio, pero luego con más confianza. Hacía mucho tiempo que no consolaba a alguien, que alguien lo necesitaba de esa manera. Lo resolveremos, dijo, juntos. Pero primero, tenemos que prepararnos. Probablemente volverán con más hombres. La próxima vez, no se irán pacíficamente. Esa noche hicieron planes. Jacob revisó sus municiones y limpió sus armas. Sarah le contó todo lo que sabía sobre Robert Hendricks y su familia, sus recursos y sus posibles tácticas. Ahora estaban juntos en esto, para bien o para mal. Mientras Jacob yacía en su jergón junto al fuego, incapaz de dormir, se dio cuenta de algo. Por primera vez desde la muerte de Mary, se sintió vivo, verdaderamente vivo. El miedo, el peligro, la responsabilidad, todo importaba. Sara importaba, su bebé importaba, y él se aseguraría de que sobrevivieran. Costara lo que costara, volvería a la vida. Y no iba a desperdiciar esta segunda oportunidad. El sexto día trajo una paz engañosa. El cielo estaba despejado, el aire cristalino. Pero Jacob sabía que era la calma antes de la tormenta. Había visto cómo los cazarrecompensas miraban su cabaña, calculando y planeando. Volverían. La única pregunta era cuándo. Pasó la mañana preparándose. Primero, le mostró a Sara el sótano de nuevo, asegurándose de que pudiera entrar y salir rápidamente. Luego colocó allí los suministros, agua, comida, mantas, el botiquín que había reunido a lo largo de los años. Si empezaban los disparos,
ella tendría que permanecer escondida y a salvo. Odio esto, dijo Sarah, observándolo trabajar. Esconderte mientras tú luchas. Tu trabajo es sobrevivir, mantener a salvo al bebé. Eso es lo más importante. ¿Y tú qué? Estaré bien. Conozco este terreno. Conozco todos los accesos a esta cabaña. Ellos no. Pero Sarah no estaba convencida. Jacob eran 3. La próxima vez podrían ser más. Me he enfrentado a situaciones peores. Cuando eras carpintero, no soldado. Jacob se detuvo, dándose cuenta de que nunca le había hablado de esa parte de su vida. Antes de ser carpintero, fui otras cosas. Luché en la guerra durante un tiempo. Aprendí a defenderme. No soy indefenso, Sarah. Nunca pensé que fueras indefenso. Solo no quiero que mueras por mí. No tengo intención de morir. La miró con seriedad. Pero sí tengo intención de luchar. Estos hombres vienen a por ti y no dejaré que te lleven. No mientras yo siga respirando. Fue al desván y bajó algo que no había tocado en años. Una larga caja de madera, cuidadosamente envuelta. Dentro estaba su viejo rifle, un rifle de repetición Henry que había llevado durante la guerra y conservado después. Lo había mantenido a lo largo de los años, más por costumbre que por la expectativa de usarlo. Ahora estaba agradecido por esa disciplina. El rifle era una hermosa pieza de maquinaria. El receptor de latón brillaba incluso después de todos estos años. La palanca era suave y fiable. Jacob lo revisó minuciosamente. Lo cargó con movimientos prácticos. 15 balas. Más que suficientes si no desperdiciaba disparos. Sarah observó cómo se le ponía pálida la cara. ¿De verdad vas a hacerlo? Sí. Entonces enséñame. Jacob la miró con dureza. ¿Qué? Enséñame a disparar. Debo saber cómo hacerlo por si te pasa algo. Por si necesito protegerme a mí misma y al bebé. No estás en condiciones. Estoy embarazada, no indefensa. Y necesito saber que puedo defenderme. Por favor, Jacob. Lo pensó y luego asintió. De acuerdo, pero empezaremos con lo básico y te quedarás en la cabaña pase lo que pase fuera. De acuerdo. De acuerdo. Pasó la siguiente hora enseñándole a manejar una pistola. Tenía un revólver, más sencillo que el rifle, y le enseñó a cargarlo, apuntar y disparar. Ella aprendía rápido y tenía las manos firmes a pesar del miedo. Practicaron disparos en seco dentro de la cabaña y luego salieron al patio trasero, donde él colocó unos blancos y la dejó disparar unas cuantas rondas. Los disparos resonaron en el valle, con estallidos secos que perturbaron el silencio invernal. Sarah se sobresaltó con el ruido, pero siguió practicando. Al final, era capaz de dar en el blanco a 10 metros la mayoría de las veces. Bien, dijo Jacob. Es suficiente para distancias cortas. Recuerda que no estás tratando de convertirte en una tiradora de élite. Solo intentas evitar que alguien te haga daño. Volvieron al interior y Jacob continuó con los preparativos. Aseguró las ventanas, creando pequeñas aberturas por las que pudiera disparar. Colocó los muebles para que sirvieran de cobertura. Llenó cubos de agua por si se producía un incendio. Cada detalle era importante. Sarah ayudó en lo que pudo, pero él veía que estaba cansada. El estrés, el miedo, las exigencias físicas del último trimestre del embarazo, todo ello la estaba agotando. Esa noche la hizo descansar mientras él montaba guardia. Al caer la noche, se sentó junto a la ventana, con el rifle en el regazo, observando los árboles. Las montañas estaban tranquilas, cubiertas de nieve, en paz. Pero Jacob sabía que esa paz era frágil, que podía romperse en cualquier momento. Pensó en la vida que había construido allí, 15 años de soledad y silencio. Se había convencido a sí mismo de que era suficiente, de que sobrevivir era suficiente. Pero Sarah le había demostrado que no era así. La vida era algo más que simplemente existir. Estaba hecha para conectar, para tener un propósito, para luchar, para las cosas que importaban. Hacia medianoche, Jacob los vio, sombras moviéndose entre los árboles, 3 siluetas oscuras contra la nieve. Esta vez iban a pie, acercándose con cuidado. Unos caballos inteligentes los habrían delatado antes. Sarah, la llamó en voz baja. Están aquí. Entra en el sótano. Ella se movió rápidamente, bajando al espacio oculto. Jacob cubrió la entrada y tomó su posición junto a la ventana. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos estaban firmes. Había tenido miedo durante la guerra, pero había aprendido a funcionar a pesar del miedo, a dejar que el entrenamiento y el instinto tomaran el control. Las sombras se acercaron. Jacob ahora podía distinguir los detalles.
3 hombres, como antes. El líder con la cara marcada por cicatrices, el joven engreído y un tercer hombre al que Jacob no había visto bien antes. Más viejo, más corpulento, moviéndose con la cautela de alguien que ya había hecho esto antes. Se separaron, acercándose desde diferentes ángulos. Profesionales, coordinados. No eran aficionados tropezando en la oscuridad. Jacob esperó, paciente. Dejó que se acercaran. Cada metro que avanzaban era un metro menos que tendría que disparar con precisión. Cuando estaban a 50 metros, el líder gritó, «Frost, sabemos que ella está ahí. Haz que salga y te dejaremos en paz». Jacob no respondió. Hablar revelaría su posición exacta. «No queremos problemas contigo, viejo. Esta no es tu lucha». Aún así, Jacob esperó. Podía ver al hombre más joven rodeando el granero. El tercer hombre se movía para flanquear la cabaña desde el otro lado. Tácticas clásicas. Dividir la atención. Atacar desde múltiples ángulos. Última oportunidad, Frost. Vamos a entrar. Jacob tomó una decisión. Si les dejaba llegar a la cabaña, tendrían demasiados ángulos de ataque. Era mejor tomar la iniciativa. Apuntó con cuidado al líder, siguiéndole con la mira rudimentaria. Luego desvió ligeramente el objetivo y disparó a la nieve, a unos metros delante del hombre. El disparo resonó en la noche. El líder se lanzó a cubrirse detrás de un árbol. «Es una advertencia», gritó Jacob. «El siguiente no fallará. Da la vuelta y vete». La respuesta fue un disparo que astilló el marco de la ventana a pocos centímetros de la cabeza de Jacob. Se agachó y se desplazó a otra ventana. El joven estaba disparando desde el granero. El tercer hombre avanzaba por el lado ciego de la cabaña. Ya estaba. No más advertencias, no más oportunidades. Jacob disparó al fogonazo del granero y oyó un grito de dolor. Le había dado, pero no era un disparo mortal. El joven se escabulló más hacia el interior, buscando refugio. El líder se movía ahora, utilizando los árboles como cobertura, acercándose poco a poco. Jacob lo siguió con la mirada, esperando un tiro claro. Allí, el hombre salió corriendo hacia el siguiente árbol. Jacob disparó. Vio al hombre tropezar y caer, pero el tercer hombre había llegado a la cabaña. Jacob lo oyó en el porche intentando abrir la puerta. Estaba cerrada con un cerrojo, pero el hombre la pateaba y el bosque temblaba con cada impacto. Jacob se acercó a la puerta, con el rifle listo. Si el hombre la rompía, tendría un tiro claro. Pero entonces el porche se quedó en silencio. Demasiado silencio. Jacob se dio cuenta del error un segundo demasiado tarde. El hombre ya no intentaba derribar la puerta. Estaba en la ventana, la misma desde la que Jacob había disparado antes. El cristal se rompió. El cañón de un arma se asomó. Jacob se tiró al suelo cuando se oyó el disparo. Sintió cómo la bala le atravesaba el hombro. El dolor fue intenso y abrasador. Pero rodó, levantó el rifle y disparó a través de la persiana. El hombre de fuera gritó y se alejó de la ventana. Jacob intentó ponerse de pie, pero su brazo izquierdo no respondía. La sangre se extendía por su camisa, caliente y húmeda. La herida en el hombro era grave, pero no mortal de inmediato. Aún podía luchar, tenía que luchar. Agarró el rifle con una mano, torpemente, pero fue posible, y revisó las otras ventanas. El líder seguía en el suelo, sin moverse. El hombre más joven se alejaba cojeando, dirigiéndose hacia los árboles, harto de la pelea. El tercer hombre estaba en el porche, gimiendo, agarrándose la pierna. Jacob se dirigió a la puerta, la abrió y salió. El hombre del porche levantó la vista, con miedo en los ojos. «No dispares, por favor». Jacob mantuvo el rifle apuntándole. «¿Dónde está el líder?» «Muerto. Creo que le has dado bien». «¿Cuántos más vienen?» «Ninguno más. Solo nosotros 3. Rix contrató a un especial». «Por favor, necesito un médico». Jacob tomó una decisión. «Vivirás si haces lo que te digo. Quédate ahí, no te muevas». Volvió a entrar. Llamó a Sarah. «Se acabó. Puedes salir». Ella salió, vio la sangre y palideció. «Te han disparado. No es tan grave como parece. Una mentira, pero necesaria. Necesito que me ayudes con algo». Juntos, ataron al hombre herido en el porche. La visión de Jacob comenzaba a nublarse por la pérdida de sangre, pero se obligó a concentrarse. Sarah le vendó la herida con un paño y la apretó con fuerza. La presión ayudó un poco. «Necesitas atención médica adecuada», dijo ella con voz temblorosa. «Los dos la necesitamos. Pero primero, tenemos que asegurar las cosas aquí». Revisaron a los otros 2 hombres. El líder estaba muerto,
tal y como había dicho el tercer hombre. Jacob no sintió nada al respecto. El hombre había venido a llevarse a Sara, a arrastrar a una mujer embarazada para enfrentarla a falsas acusaciones. Había tomado su decisión. El hombre más joven había huido en la noche, herido, pero vivo. Que se fuera. Habría corrido la voz de que no se debía jugar con Jacob Frost. Al acercarse el amanecer, Jacob se sentó junto al fuego, mientras Sara le curaba la herida adecuadamente. El dolor era intenso, pero había sentido peores. Había sobrevivido. Habían sobrevivido. Enviarán a otra persona, dijo Sara en voz baja. Quizás, pero no pronto. Y quizás ganemos tiempo suficiente para encontrar otra solución. ¿Qué solución? Aún no lo sé, pero encontraremos una. Jacob la miró. Esta mujer por la que vale la pena luchar. Ahora estamos juntos en esto. Sea lo que venga, lo afrontaremos juntos. Sara le tomó la mano buena y se la apretó. Gracias, Jacob, por todo. Gracias por darme algo por lo que vale la pena luchar. Afuera, las montañas permanecían en silencio, testigos de la violencia de la noche. Adentro, dos personas se aferraban la una a la otra y a la esperanza, maltrechas, pero sin rendirse, listas para enfrentar lo que fuera que les deparara el mañana. Jacob se despertó con el grito de dolor de Sara. Era medianoche, 3 días después del tiroteo. Le latía el hombro, pero la fiebre había bajado. Se incorporó rápidamente, ignorando la protesta de su brazo herido. Sara estaba en el suelo junto a la litera, con una mano apoyada en el marco de la cama y la otra en el vientre. El bebé, jadeó. Ya viene. Jacob se puso en pie al instante, olvidando su propio dolor. ¿Estás segura? El dolor empezó hace 1 hora. Pensé que pasarían, pero se están volviendo más fuertes, más frecuentes. Ella lo miró, con el miedo reflejado en su rostro. Jacob, tengo miedo. Lo sé, pero podemos hacerlo. La ayudó a volver a la litera, mientras su mente repasaba rápidamente todo lo que sabía sobre el parto. No era mucho, pero tendría que ser suficiente. Avivó el fuego hasta que la cabaña se calentó, hirvió agua, reunió paños limpios y se aseguró de que la cuna estuviera lista, colocada cerca del fuego, donde estaría caliente. Sus movimientos eran automáticos, impulsados por la necesidad más que por el conocimiento. El parto de Sara avanzó durante toda la noche. Jacob permaneció a su lado, limpiándole la frente con paños fríos, ayudándola a caminar cuando necesitaba moverse, sosteniéndole la mano durante las contracciones. Ella era fuerte, estoica, pero él podía ver el esfuerzo que le suponía. «Háblame de ellas», dijo Sara durante un breve descanso entre dolores. «De tu esposa y tu hija. Cuéntame cuándo nació Mary». Jacob la entendió. Ella intentaba distraerse para encontrar consuelo en su experiencia. Catherine estuvo de parto durante 18 horas, las 18 horas más largas de mi vida. Estaba aterrorizado de que algo saliera mal, pero no fue así. No. Mary vino al mundo gritando, sana y perfecta. La comadrona la puso en mis brazos y yo me quedé mirándola. No podía creer que algo tan pequeño y frágil fuera mío y tuviera que protegerlo. ¿Te sentías preparado? En absoluto. Tenía 23 años y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Pero Catherine dijo que era normal, que nadie sabe realmente cómo ser padre hasta que lo es. Le dio otra contracción. Sara le apretó la mano con tanta fuerza que pensó que se le romperían los huesos. Él la animó, contando las respiraciones y recordándole que se relajara entre los dolores. Pasaron las horas. Amanecía gris y frío. Las fuerzas de Sara estaban decayendo. Tenía el rostro pálido y demacrado. Jacob también empezaba a sentir el cansancio. Le dolía constantemente el hombro herido, pero no podía parar. No iba a parar. «No puedo hacerlo», jadeó Sara. «Es demasiado. No puedo». «Sí que puedes. Eres la persona más fuerte que he conocido. Sobreviviste a una tormenta de nieve. Sobreviviste a la pérdida de Thomas. Puedes sobrevivir a esto. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si el bebé no sobrevive? ¿Y si yo no sobrevivo?» No pienses así. Concéntrate en el presente. Una respiración, una contracción cada vez. La mañana avanzaba. Las contracciones eran ahora constantes, abrumadoras. Sara estaba más que agotada, actuando por puro instinto y voluntad. Jacob la apoyaba, la animaba, se negaba a dejarla rendirse. «Necesito empujar», dijo Sara de repente. «Jacob, necesito empujar ahora». «Entonces empuja»,
Estoy aquí, te sostengo. Lo que siguió fue lo más aterrador y milagroso que Jacob había presenciado jamás. Sara empujó con todas sus fuerzas, con el rostro contorsionado por el esfuerzo y el dolor. Jacob la guió, la ayudó a colocarse, hizo todo lo que se le ocurrió para facilitar el proceso. Y entonces, contra todo pronóstico, apareció una cabecita, diminuta, de pelo oscuro, que emergió hacia sus manos expectantes. Empuja una vez más, dijo Jacob con voz temblorosa. Solo una vez más. Sara empujó, gritando por el esfuerzo, y de repente el bebé salió deslizándose. A las manos de Jacob, un ser humano completo, perfecto. Por un momento, el bebé no se movió, no respiró. El pánico se apoderó de Jacob. Le limpió la boca al bebé con el dedo, le dio la vuelta al diminuto cuerpo y le dio palmaditas en la espalda. Nada. Jacob. La voz de Sara estaba aterrorizada. Él siguió trabajando, desesperado, recordando algo que había hecho la comadrona cuando nació Mary. Frotó el pecho del bebé, estimulándolo, suplicando en silencio una respuesta. Entonces, como por milagro, el bebé jadeó, respiró y comenzó a llorar. El sonido fue lo más hermoso que Jacob había oído jamás. «Es una niña», dijo con la voz quebrada. «Sara, tienes una hija». Colocó al bebé sobre el pecho de Sara y observó cómo la nueva madre envolvía a su hija con los brazos. Ambas lloraban, ambas estaban vivas. Contra todo pronóstico, contra todas las posibilidades de que saliera mal, lo habían conseguido. Jacob expulsó la placenta, limpió a la madre y al bebé, y envolvió al bebé en una suave tela que había preparado. Le temblaban las manos, todo su cuerpo temblaba por el agotamiento, el alivio y la emoción abrumadora. Sara lo miró, con el rostro radiante a pesar del cansancio. «Lo has conseguido. Nos has salvado a los dos. Lo has conseguido. Yo solo he asistido. No, tú me has dado fuerzas para seguir adelante. Estabas aquí cuando más te necesitaba». Ella miró a su hija, perfecta, rosada y llorando. ¿Cómo debería llamarla? Jacob pensó en su propia Mary, en Catherine, en todas las mujeres de su vida que le habían moldeado, enseñado y amado. «Grace», dijo, «porque es un regalo que no esperabas. Una gracia que no te has ganado, pero que has recibido de todos modos». Sara sonrió. «¿Grace?» «Sí, Grace. Catherine Brennan». El segundo nombre golpeó a Jacob como un golpe físico. «No tienes por qué hacerlo. Yo quiero hacerlo. Tu esposa ayudó a traerla al mundo a través de ti, a través del amor que aún vive en ti gracias a ella». Jacob levantó suavemente a la pequeña Grace de los brazos de Sara y la llevó a la cuna que había construido. La cuna construida con las herramientas de su hija para honrar su memoria. Acostó a Grace con cuidado, arropándola con las mantas. La bebé se calmó y su llanto se convirtió en un suave gemido. Jacob se quedó allí de pie, mirando a esta nueva vida, y sintió que algo se rompía en su pecho. Todo el dolor, toda la pérdida, todos los años de aislamiento, no desaparecieron, pero se transformaron en otra cosa. Algo que se parecía a la esperanza. Había ayudado a traer vida al mundo. Después de tanta muerte, tanta oscuridad, había sido parte de la creación de algo hermoso y nuevo. Se sentía como una redención, como una segunda oportunidad, como volver a casa. Pasaron 2 semanas en una confusión de noches sin dormir y alegría inesperada. La pequeña Grace estaba sana, tenía los pulmones fuertes y era exigente. Sara se recuperó lentamente, pero bien. El hombro de Jacob se curó, aunque nunca volvería a ser el mismo. No le importaba. Las cicatrices eran solo la prueba de que había sobrevivido a algo por lo que valía la pena sobrevivir. No volvieron a aparecer cazarrecompensas. Una semana después del nacimiento de Grace, apareció un jinete. No era una amenaza, sino un alguacil federal de Denver. Había oído hablar del tiroteo, investigó las denuncias contra Sara y descubrió la verdad. Robert Chris era ahora un hombre buscado, acusado de fraude, intento de agresión y conspiración para cometer asesinato. El hombre había huido y el gobierno territorial había confiscado su propiedad. «Las vetas de plata son legalmente suyas, señora Brennan», dijo el alguacil. «Según los ensayadores, valen una pequeña fortuna». Sara miró a Jacob cuando el alguacil se marchó. «Soy rica. Puedo ir a cualquier parte, hacer cualquier cosa. ¿Qué quieres hacer?» Miró a su alrededor, a Grace durmiendo en la cuna,
a Jacob reparando los arneses junto al fuego, a la vida sencilla y sólida que habían construido juntos en esas pocas semanas. Aún no lo sé, pero sé que no me voy a marchar. No de momento. La primavera llegó lentamente a las montañas. La nieve se derritió por partes, dejando al descubierto la hierba nueva que había debajo. Las aves regresaron, llenando el aire con su canto. El mundo despertaba, y Jacob también. Él y Sarah entraron en una cómoda rutina. Ella cuidaba de Grace mientras Jacob atendía a los animales y comenzaba a prepararse para la siembra de primavera. Comían juntos, hablaban hasta altas horas de la noche, compartían las tareas cotidianas. No era romance. Ambos estaban demasiado marcados por la pérdida para eso. Pero era compañerismo, una especie de familia. Jacob se encontró riendo de nuevo. Riendo de verdad. No solo risas corteses, Sarah tenía un humor seco que lo pillaba desprevenido. Y las travesuras de Grace, las caras que ponía, los sonidos que hacía, eran infinitamente divertidos. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego con Grace entre ellos, Sarah dijo, «He estado pensando en el futuro. ¿Qué te parece? La concesión tiene suficiente valor como para que pueda comprar una propiedad, construir algo. Estaba pensando que tal vez aquí, en estas montañas, una casa más grande, un verdadero hogar». Jacob sintió que su corazón se aceleraba. «¿Quieres quedarte? Si nos aceptas. Sé que este es tu lugar, tu santuario, pero ahora lo siento como mi hogar. El único lugar que he sentido como mi hogar desde que Thomas murió. Me gustaría», dijo Jacob en voz baja, «me gustaría mucho. Y estaba pensando», continuó Sarah, «en que tus habilidades como carpintero se están desperdiciando. Con el dinero de la concesión, podríamos montar un negocio. Muebles a medida, tal vez. Tu trabajo es precioso, Jacob. La gente pagaría bien por él. Soy un anciano. Tienes 53 años. Te quedan muchos años por delante. ¿Por qué desperdiciarlos escondiéndote?» Tenía razón. Por supuesto, ella solía tener razón. Jacob miró a Grace, que dormía plácidamente en la cuna que él había construido. La cuna que se había convertido en un símbolo de algo más grande. La posibilidad de un nuevo comienzo. De la vida después de la pérdida. «Muy bien», dijo. «Construyamos algo juntos». Los planes tomaron forma durante las semanas siguientes. Sarah compraría un terreno adyacente a la concesión de Jacob. Construirían una casa más grande, un taller adecuado. Empezarían poco a poco, vendiendo a pueblos y asentamientos mineros, y se ganarían una reputación por su calidad. Pero más allá de los planes de negocio, más allá de los detalles prácticos, estaban construyendo algo más. Una familia poco convencional y nacida de la tragedia, pero real al fin y al cabo. Jacob se encontró pensando menos en lo que había perdido y más en lo que había encontrado. Catherine y Mary siempre formarían parte de él. El medallón seguía colgado de su cuello. La fotografía seguía sobre la repisa de la chimenea, pero ya no lo definían. Era más que su dolor. Era Jacob Frost, carpintero y hombre de montaña, guardián de una mujer y una niña que habían entrado en su vida y lo habían cambiado todo. Constructor de cunas y futuros, un hombre al que se le había dado una segunda oportunidad y había decidido aprovecharla. Una tarde a finales de la primavera, con las flores silvestres floreciendo en los prados, y Grace a punto de cumplir 3 meses, Sarah le pidió a Jacob que volviera a leer la Biblia. Él lo hizo, eligiendo pasajes sobre la renovación y la redención, sobre los desiertos que florecen y las cosas rotas que se recomponen. Cuando terminó, Sarah dijo, ¿sigues pensando que Dios no te escuchó cuando rezaste por Catherine y Mary? Jacob consideró la pregunta cuidadosamente. No lo sé. Quizás él estaba escuchando y la respuesta fue no. Quizás hay cosas que escapan a nuestro entendimiento. Pero sé esto. Cuando rezaste en ese granero, congelándote hasta la muerte, algo me llevó a salir a esa tormenta. Llámalo Dios, llámalo azar, llámalo como quieras. Pero te encontré. Y encontrarte me salvó tanto como te salvó a ti. Así que vuelve a creer. Yo creo en las segundas oportunidades. Creo en la posibilidad de la esperanza incluso en los lugares más oscuros. Creo que el amor no termina con la muerte. Se transforma, continúa de diferentes maneras. Miró a Grace, a Sarah, a la vida que crecía a su alrededor. Quizás eso sea suficiente. Esa noche, después de que Sarah y Grace se hubieran ido a dormir, Jacob salió al exterior. Las estrellas brillaban, el aire de la montaña era fresco y limpio,
Pensó en el hombre que había sido, destrozado, aislado, esperando la muerte, y en el hombre en el que se estaba convirtiendo, completo, conectado, vivo. Pensó en las últimas palabras que Catherine le había dicho: no dejes de vivir. Entonces no las había entendido. Había pensado que se refería solo a sobrevivir, pero ahora lo entendía mejor. Ella se refería a vivir plenamente, amar de nuevo, encontrar un propósito, alegría y significado. Eso era lo que estaba haciendo ahora. Finalmente Jacob miró las estrellas, las mismas estrellas que habían sido testigos de su dolor, su aislamiento, su lenta muerte espiritual. Estoy viviendo, dijo en voz baja, dirigiéndose a Catherine, a Mary, al universo mismo. Realmente estoy viviendo de nuevo y voy a hacer que se sientan orgullosas. Las montañas guardaban silencio, pero Jacob sintió algo parecido a la aprobación en ese silencio, como una bendición para este nuevo capítulo de su vida. En su interior, un bebé se movió. Sarah murmuró suavemente, tranquilizándola. Jacob sonrió y volvió a entrar, cerrando la puerta a la fría noche y entrando en la calidez del hogar. La cuna se balanceaba suavemente a la luz del fuego y en ella una nueva vida dormía plácidamente. El pasado y el futuro, la pérdida y la esperanza, el dolor y la alegría, todo ello entretejido en esta pequeña cabaña en las montañas. A veces, los mayores regalos llegan en nuestros momentos más oscuros. A veces, la redención viene envuelta en paquetes inesperados. A veces, solo hay que estar dispuesto a abrir la puerta cuando alguien llama, a adentrarse en la tormenta cuando todos los instintos dicen que hay que mantenerse a salvo, a elegir la vida cuando la muerte parece más fácil. Jacob Frost había tomado esa decisión y, al elegir la vida, había encontrado algo por lo que valía la pena vivir. Grace bostezó, agitando sus pequeños puños. Sarah se rió suavemente. Jacob se sentó junto a ellas, su familia, y sintió paz por primera vez en 15 años. Las montañas se alzaban eternas a su alrededor, protegiendo este pequeño milagro de renovación. Y en la cuna construida con amor y herramientas antiguas, una nueva esperanza se mecía suavemente, soñando con